10 consejos para sacar un 10 en la exposición en 2024. Son 10 consejos concisos para que tomes nota y para que sobre todo lo apliques en tu exposición oral. En primer lugar, decirte que es el último día para acceder al curso de exposición oral a este precio. Merece mucho la pena. Tienes un guión editable que he hecho personalmente con más de 5 ejemplos de introducciones, conclusiones, con reflexiones para cada punto, que sepas diferenciarte en cada elemento curricular, en la metodología, en la evaluación, en la atención a la diversidad. Aparte tienes diferentes defensas ya completas, como la mía, como la de Javier, usos de pizarra, gestión de tiempo. La formación más completa que vas a encontrar de exposición y comunicación en oposiciones de educación. Aprovéchate porque es pago único, acceso durante 2 años y mañana sube de precio. Ya sabéis que mis formaciones nunca bajan de precio, así que creo que merece muchísimo la pena y obviamente vamos a hacer tutorías de aquí al examen para contestar todas vuestras dudas. Dicho esto, que os lo dejo todo en el comentario fijado, vamos con el primer consejo. Facilita tu exposición y para ello ten claro los tiempos. En primer lugar, si tú no tienes claro los tiempos de que en el inicio puedes dedicarle 1 minuto, en elementos curriculares se te pueden ir 3, vas a ensayar sin sentido, como un pollo sin cabeza. Pero facilitar tu exposición también es poner el foco en el lenguaje, en intentar reducir muletillas, en intentar crear esos silencios, en eliminar partes teóricas que no ayudan. Os lo comentaba el otro día con la opositora Lorena, que me cogió una consultoría y me hizo su exposición. Tiene 30 minutos para hacer la exposición y llegamos hasta el minuto 49. ¿Por qué? Porque se enrollaba más que una persiana. Se enrollaba a la hora de teorizar sobre la atención a la diversidad, incluso se veía su opinión, me definía el DUA, todos los principios, pero luego a la hora de la propuesta práctica, prácticamente, valga la redundancia, ni se veía. Así que muchas veces eliminar esas partes teóricas, quitar el ruido de muletillas, de redundancias, hace que tu mensaje llegue de una forma mucho más impactante y sin ruido al tribunal. Segundo consejo, ensaya cada día un poquito. Analiza en qué momentos hablas y tienes esa oportunidad de comunicar. Yo me puse ese foco también de cara a que se acercaba el día de la prueba. ¿Y qué hacía? En la academia, iba todos los sábados, pues si tenía oportunidad de comunicar, intentaba hacerlo bien. En WhatsApp, ya sabéis, el truco de enviar audios intentando reducir muletillas, intentando explicar lo que vas aprendiendo. Si puedes crear un combate, puedes crear un combate de Clash Royale. Si puedes crear un equipo, un trinomio, un binomio de oposiciones, donde compartas lo que has aprendido, donde que empieces incluso a ensayar, donde quedéis por Discord para exponer y para mejoraros, pues eso está perfecto, eso os va a ayudar, pero necesitáis ese ensayo por vuestra parte, porque si no, sí, igual vais a exponer mucho delante del espejo, pero no vais a estar acostumbrados a comunicar bien, a comunicar con naturalidad, a repartir miradas, así que intentad cada día ensayar un poquito y mejorar en cuanto oralidad. Tercer punto, hilo conductor. Ya sabéis que es algo que os puede ayudar, pero tiene que aportar algo al tribunal. Tiene que aportar también algo a tu alumnado. Coger un hilo conductor, una película de Disney que ni siquiera la has visto varias veces, que no puedes profundizar en ella y que lo lleves y que pienses que por llevar el hilo conductor vas a sacar buena nota, pues vas a meter la pata. Sin embargo, si coges un hilo conductor completo, grande, dejas constancia de que es un centro de interés de tu alumnado, lo conectas con tu inicio, con tu final, lo conectas con las diferentes metáforas. En mi caso, yo llevé la navegación pirata. Si os aseguro que en estos 7 años que llevo preparando posiciones he visto ese hilo conductor en más de 10 academias, me la han traído no sé cuántos opositores, pero ninguno como lo hice yo, porque lo hice único. Sí, igual me pueden copiar y si os copiáis, pues va a ir mal, pero yo prefiero que os inspiréis y que tengáis claro que el hilo conductor tiene que ser genuino, lo tenéis que crear vosotros. En mi caso, la navegación pirata, metáforas para cada punto, inicio, final impactante. Intentar también incluso que cada producto final de cada unidad didáctica pues esté relacionado, que el nombre de las unidades didácticas estén relacionadas, todo. Y cuando relacionas incluso las citas que utilizas con esa navegación pirata y haces analogías que de verdad aporten, pues marcas la diferencia. Y el cuarto consejo es muy claro, metáforas y analogías que se entiendan.
Muchas personas por intentar sonar tremendamente técnicos, porque cogen referentes de educación que hablan así, y realmente para mí un referente de educación es aquel que hace lo complicado sencillo, que se le entienda a la primera, que pone ejemplos concisos. Pues esto es lo mismo cuando utilices metáforas y analogías. Una mala metáfora, por ejemplo, a la hora de presentar el punto de atención a la diversidad, puedes decir, la atención a la diversidad es como un tapiz con muchos colores que se retroalimentan y se hacen grandes. A ver, está bien la intención, me estás hablando de la diferencia, pero no aporta nada al respecto. Sin embargo, si me estás utilizando metáforas de jardines o me estás llevando por las flores y de repente me dices, la naturaleza es diversa, por ello la diversidad es natural, la atención a la diversidad es como un jardín lleno de diferentes flores, cada una hermosa y única a su manera, pero todas merecedoras de cuidado y atención. Y luego me metes el DUA y me haces ver cómo ataques esa diversidad o si lo está llevando por piensa en la atención a la diversidad como una orquesta donde cada instrumento aporta su propia melodía, enriqueciendo el conjunto con su diversidad. Y luego me lo enlazas a la hora de trabajar las agrupaciones, cómo se retroalimentan entre ellos, cómo crear esas sinergias. Pues bien, en el guión editable que os he preparado dentro de la formación tenéis muchos ejemplos de este tipo de metáforas, de inicios y conclusiones con identidad docente, y en mi defensa vais a ver metáforas concretas para que os diferenciéis. También tenéis una masterclass, por cierto, de metáforas, que todo esto ayuda mucho a que nuestro mensaje llegue de forma diferente e impacte en el tribunal. Quinto consejo, crea un pedestal para los grandes mensajes. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de mi identidad docente que mi alumno quiero que se desarrolle y tenga ese pensamiento crítico y le hago ver al tribunal el problema que hay, los impactos publicitarios que tienen cada poquitos minutos en las redes. Tienen mucho tiempo en pantallas, llevan mucho tiempo en Twitch, en Instagram, etcétera, etcétera, y van a recibir esos impactos publicitarios. Y yo, que he puesto el foco en ese pensamiento crítico, y voy a hacerles ver que una frase que me representa y dentro de mi identidad docente es: si lo que te enseña en la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Si tengo una cita así potente y la digo, siguiendo con el pensamiento crítico, si lo que te enseña en la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada, debemos trascender como docentes. No puedo utilizar el mismo ritmo para todas mis frases. Tengo que crear ese pedestal, tengo que bajar el tono, tengo que crear un pequeño silencio. Si lo que te enseña en la escuela está en Google, quiere decir que no te aporta nada. Debemos trascender como docentes. Debemos, y esto lo vais a ver en la sesión 3, donde hay un momento donde se analizan noticias falsas y se crea un pequeño decálogo para y ya lo enlazas y lo conectas, y has cambiado el tono de voz y marcas la diferencia, pero intentar trabajar mucho esas ideas impactantes dentro de vuestro discurso, crearle el pedestal o con un silencio, con cambiar el tono de voz, con crear una pequeña inflexión de voz, pero no podéis transmitir todo el rato con el mismo tono plano y con el mismo ritmo. Sexto consejo, 30-70. Te recomiendo que el 70% de tu tiempo de la exposición esté enfocado a las propuestas prácticas. Es decir, si tienes 30 minutos, 20 minutos se los lleve la explicación de metodologías, de actividades, de sesiones, y los 10 minutos restantes se los lleve pues elementos curriculares, aspectos más normativos, por así decirlo, que tienen que estar, pero lo que sí o sí te va a diferenciar y va a hacer que el tribunal te escoja como futuro compañero son esas propuestas prácticas. Si tienes una hora, pues en torno a 35 o 40 minutos de actividades, de sesiones, de explicación de metodología. En mi caso, que yo expuse programación y unidad didáctica, en la programación yo ya les acerqué recursos que utilicé de evaluación, les acerqué también algunas rutinas que llevé a cabo dentro de mi propuesta práctica. Es decir, yo no solo hablaba de actividades cuando tocaba la secuencia didáctica, la unidad didáctica y le voy a dedicar 8 minutos. No, no, yo estoy todo el rato que pueda poniendo ejemplos, haciendo ver cómo aplico metodologías. Si tengo una metodología potente y no me ha salido en mi unidad, pues se la voy a explicar un poquito de forma muy franca y concreta en la programación. Séptimo consejo, este es de los mejores y te va a ahorrar más de un disgusto. Haz una lista de objeciones, posibles objeciones que tengan tus metodologías activas o, hablamos el otro día de MAI, MAI llevó a cabo estaciones de aprendizaje, MAI llevó a cabo una exposición oral como un producto final. Claro, tenía un alumno TEA, pues ella no lo explicó cómo adaptó
ese alumno TEA. ¿Qué ocurrió? Que al final del debate se lo preguntó el presidente del tribunal. No le quitó nota porque supo contestarlo, o sí que le quitaría nota porque igual no lo hizo convincente de primera. Entonces, yo recomiendo que os pongáis esas gafitas de tribunal, analicéis vuestras metodologías activas y hagáis esa lista de, pues llevo un alumno TEA, ¿cómo le adapto todas las actividades? Que no hace falta que esté todo el rato hablando de la adaptación de las actividades, pero por si me preguntan, y sobre todo las menos convincentes, ¿cómo se lo hago ver? ¿Que hablo de evaluación formadora? No lo des por sabido, pon un ejemplo, voy a llevar una base de orientación, etcétera, etcétera. Pero anticípate a esas objeciones que pueda tener el tribunal. Octavo consejo, cierre circular. Si hemos hablado de un inicio potente con donde se vea el legado que vas a dejar a tu alumnado, pues recuérdalo también al final. Si logras que cierres, o sea, si logras cerrar con una idea potente que has dicho al principio, pues va a calar mucho más. En mi caso yo lo llevé mucho por la docencia, la importancia de nuestra profesión, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero claro, si de repente tú pones tu identidad docente, me lo invento, en la autonomía y cierras la conclusión con la importancia de la educación emocional y no has hablado de nada de la educación emocional, pues no va a tener sentido. Así que esos cierres circulares te pueden ayudar a que tus ideas lleguen de una forma mucho más directa y que se acuerden de ti cuando acabes. Noveno consejo, haz alusión a algún problema que tenga el docente o a tu ciudad de forma directa o alguna efeméride en la que ellos puedan conectar. Si es un problema recurrente en tu clase el secuestrar la atención de tu alumnado o en tu especialidad, pues di cómo la secuestras. Si tienes claro que en una exposición oral un problema que se van a encontrar es que el resto de alumnos, cuando no estén exponiendo, estén atentos, pues soluciónalo. Entonces, esos problemas que también va a tener el tribunal y tiene el tribunal, si tú le das la solución, va a empatizar mucho más contigo y te va a ver como alguien práctico y útil. Y eso marca la diferencia. Y el décimo consejo, que es de los mejores, y te va a hacer que predispongas al tribunal a ponerte más nota, es la actitud positiva. Actitud positiva, eh, primero, cuando entres al tribunal, sonrisa, repartir miradas, respirar y decir, voy a hacerlo, voy a confiar en mí. Actitud positiva a la hora de practicar. En vez de decir todo o pensar en todo lo que te queda, practicar e ir a por esa milla extra. Vas a hacer una gran exposición porque nunca antes te has preparado una exposición con tanta profundidad y con tanto entrenamiento. Y ya sabéis, si llevo esa actitud positiva de ser parte del cambio, de ensayar más que la media, de trabajo profundo, de estar muy de acuerdo con mí y orgulloso de mi defensa, vais a marcar la diferencia. Si queréis ideas, aprovechad últimas horas este precio dentro del curso Exposición Oral. Recordar estos 10 consejos que si los aplicáis bien, os aseguro que de 100 opositores vais a estar en ese top 10 diferente, estoy seguro, y ahí está, va a estar muy cerca la plaza y como siempre nos vemos mañana. Un abrazo.